Y el tema que vamos a considerar en esta oportunidad es la caída del hombre. Ese es el tema de hoy, la caída del hombre. Y para eso vamos a leer la Biblia ya en Génesis capítulo 3, versículo número 6, el cual dice de la siguiente manera. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. Y ahora hemos llegado a un capítulo muy importante de este libro y también importante en lo que respecta a toda la Biblia, porque el capítulo 3 tiene muchas respuestas a algunas interrogantes que hoy por hoy la humanidad se hace. Y una de las preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de todo este tiempo es: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Yo no sé si usted algún día se ha hecho también esta pregunta: ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué las personas buenas a veces sufren? ¿Por qué este mundo está lleno de injusticias? Y si Dios existe, realmente, ¿por qué permite que tantas cosas malas pasen alrededor del mundo? Bueno, la verdad es que estudiando el libro de Génesis, uno puede llegar a comprender y responder estas preguntas, especialmente estas cuyas respuestas se encuentran en el capítulo número 3 de este libro. Y la verdad es que al principio no fue así. Hemos visto cómo Dios creó todo perfecto, cómo Dios creó todas las cosas que hoy conocemos, y Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Era un paraíso total. No sabemos cuánto tiempo el hombre vivió en el Edén antes de su caída, pero antes de la caída la vida era perfecta, porque Dios había hecho todo y había visto que todo era perfecto de tal manera que ya no había nada más que hacer. Así que definitivamente Dios no creó este mundo tan caótico y lleno de maldad como hoy lo conocemos. Sin embargo, en el capítulo número 3 del libro de Génesis vemos cómo el hombre tomó una decisión, y esa decisión de desobedecer a Dios conllevó a la entrada del pecado, que es la razón por la cual hoy por hoy existe tanta maldad. Pero veamos cómo es que todo esto pasó. Y en primer lugar tenemos al tentador astuto, el cual hace su aparición desde los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Génesis. Y aquí se nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Aquí vemos cómo una serpiente se le acerca a la mujer, y esta serpiente no es más que Satanás. Ahora, la palabra serpiente que aparece aquí en el libro de Génesis se traduce del hebreo Nahash, y Nahash significa específicamente o precisamente eso, serpiente. Ahora bien, muchos se han preguntado si realmente era una serpiente o si en el libro de Génesis se está hablando de manera figurada para referirse a Satanás. Pero la verdad es que la mayoría de comentaristas, y por la palabra hebrea que aquí se utiliza también, que es Nahash, entiende que realmente era una serpiente, un animal de todos los animales que Dios había creado en el campo, que en determinado momento era el animal más astuto de todos los animales que Dios había creado y que había puesto en el campo. Y fue este animal el cual Satanás utilizó para engañar al hombre y a la mujer. De esta manera, Satanás se le acerca a la mujer y le pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos cómo la serpiente, que es Satanás, comienza inmediatamente a interactuar con la mujer. De alguna manera parece que la mujer no se sorprende que la serpiente le habló, porque recordemos que para esta época
época casi todo está recién creado y el hombre y la mujer está comenzando a conocer el mundo que lo rodea, de tal forma que quizás a lo mejor cuando la serpiente le habló eso no le causó ningún susto, porque quizás era la primera vez que veía una serpiente y a lo mejor quizás pensó, bueno, quizás Dios hizo a este animal con la capacidad de comunicarse con uno. Pero lo cierto es que Satanás comienza a charlar con la mujer y de alguna manera Satanás también en la actualidad busca la manera de cómo llamar nuestra atención, cómo meter en nuestras cabezas ciertas dudas respecto a la fidelidad de Dios, porque eso es lo que está haciendo Satanás aquí. Está metiendo dudas en la cabeza de la mujer acerca de la fidelidad de Dios, porque le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había sido específico al decirles que del único árbol que no tenían que comer era del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, mas no del resto de los árboles. Así que aquí vemos cómo de alguna manera Satanás comienza a influenciar en la mujer para poner en duda la fidelidad de Dios. Y esto lo hace porque es un ser astuto que a través del engaño quiere tratar de poner dudas en nuestro corazón acerca de la fidelidad y el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y por ello no debemos considerar como menores sus artimañas. Al contrario, debemos protegernos con toda la armadura de Cristo y estar siempre prestos para poder defendernos de sus mentiras, de sus engaños, porque eso es lo que hace Satanás, engañar a la humanidad, engañar al ser humano a través de mostrarle de que Dios no es tan bueno como dice, porque hay restricciones, hay limitaciones, y trata de mostrarle que el ser humano puede desarrollar y satisfacer todas estas necesidades sin la ayuda de Dios. De esta forma, la serpiente, que es Satanás, comienza a engañar a la mujer, y una vez que Satanás logra meter la duda en su cabeza, la mujer comienza a considerar seriamente el comer del fruto prohibido, porque mire que a través del versículo 6 uno se da cuenta cómo el proceso de la tentación comienza a surgir efecto en la mujer, y aquí vemos un proceso de cómo la tentación poco a poco seduce al ser humano, porque dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Oiga bien, la mujer comenzó a ver. Antes quizás solo lo había visualizado sin considerarlo tanto, pero después de las palabras de Satanás, la mujer verdaderamente fijó su mirada, su atención en aquel fruto, y vio la mujer que realmente el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. De esta manera la tentación llegó a Eva y Eva fue seducida por aquel fruto, porque aquel fruto era bueno para comer, es decir, podía satisfacer los deseos de su carne. En este caso, el hambre es un deseo de la carne, y ahí había un fruto que podía satisfacer su necesidad. Y no solo eso, sino que también este fruto era agradable a los ojos, es decir, visualmente se veía agradable, era un fruto apetecible que llamaba la atención. Y no solo eso, sino que también que era un fruto codiciable para alcanzar sabiduría, para llegar a ser como Dios. Esta era la mentira que Satanás estaba vendiéndole a la mujer, y bajo esa mentira la mujer permitió que Satanás la engañara, y seducida por esta tentación se rindió a ella. Y dice el versículo 6 del capítulo 3 que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De esta forma podemos ver cómo la mujer al final cedió a la tentación. Pero aquí vemos un proceso muy interesante que quiero que no pasemos por alto, porque de esta misma manera Satanás sigue engañando y seduciendo a la humanidad, porque aquí nos habla de tres áreas en las cuales Satanás nos tienta o nos seduce, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, de las cuales Juan habla allá en Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. Ahí Juan nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene
viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan nos advierte de no amar este mundo, de no amar las cosas que este mundo nos ofrece, las cosas pecaminosas, y las divide en tres áreas el apóstol Juan. Lo divide en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estas tres cosas de las cuales Juan nos advierte que debemos huir son las tres áreas en las cuales Adán y Eva fueron tentados. Porque, oiga bien, dice en Génesis 3:6 que el árbol era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne. Que era agradable a los ojos. Nos está hablando de los deseos de los ojos. Y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Nos está hablando de la vanagloria de la vida. Así que vemos aquí el proceso de la tentación. Y esta misma forma de cómo Satanás sedujo a la mujer en el huerto del Edén es la misma forma en la cual el diablo sigue tentando a la humanidad. Aquí hay tres áreas donde Satanás suele tentar. Lo primero son los deseos de la carne. Satanás tienta a los seres humanos a través de los deseos de la carne. Los deseos de la carne son ciertos impulsos de nuestra naturaleza humana que quieren ser satisfechos de alguna manera. Ahora, para todos ellos, si uno los comienza a considerar, Dios ha establecido formas o regulado la forma de cómo estos se tienen que satisfacer. Sin embargo, viene Satanás y trata que el hombre lo haga de una manera inadecuada. Y luego tenemos la naturaleza pecaminosa, que es la carne, de la cual habla Pablo en Gálatas, los deseos de la carne. Y generalmente el Satanás tienta a los seres humanos a través de su carne. Por eso allá en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, Pablo habla acerca de cuáles son las obras de la carne. Y él dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que hay mucho más. Hay muchas más obras de la carne. Ahora Satanás va a venir y va a tratar de seducirnos a través de los deseos de la carne. A Eva la sedujo a través del hambre. Ella vio que el árbol era bueno para comer. El fruto le llamaba la atención porque se veía apetecible. Pero no solo está esta área donde Satanás nos tienta, sino que también nos tienta a través de los deseos de los ojos. Y la verdad que mucha de la tentación entra por medio de los ojos, a través de estos órganos. Y allá en Josué capítulo 7, versículo 21 hay un buen ejemplo de eso. Y para comprender el contexto de este versículo, Israel había sido derrotado por Ai, una ciudad en Canaán, y durante la conquista de Canaán. Y Josué le preguntó a Dios por qué habían sido derrotados y le decía que había anatema entre ellos porque alguien había tomado tesoros de la ciudad de Jericó, de la cual Dios había prohibido no tocar nada. La orden era exterminar la ciudad y destruir todo y no tomar nada, ni bueyes, ni animales, ni tesoros. Pero hubo un hombre que se llamó Acán, el cual tomó algunas cosas y las escondió bajo su tienda. Al final Acán fue descubierto, y cuando vino Josué y le preguntó: mira, confiesa tu pecado, vino Acán y le respondió en Josué capítulo 7 versículo 21 las siguientes palabras. Él le dijo: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y oiga bien lo que dice: pues vi, aquí vienen los deseos de los ojos vieron. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo ello. Aquí Acán cometió un pecado, pero ¿cómo fue que él llegó a consumar este pecado? ¿Qué pasó antes de consumar este pecado? Bueno, el problema fue que él vio, y al ver codició. Y así trabaja este tipo de tentación, a través de seducirnos por medio de los ojos, para que el pecado parezca tan atractivo, tan deseable, que no podamos rechazarlo. Ahora, Rick Warren dijo: cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Y creo que tiene razón. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti, porque todo aquello que vemos y logra captar nuestra atención, eso queda grabado en nuestra mente, y de repente la mente del ser humano comienza a maquinar pensamientos considerando cómo sería si
si acaso tuviéramos eso o experimentáramos eso, y así en la mente se va minando de todos esos pensamientos, de tal manera que al final aquellas personas que no son capaces de dominar sus pensamientos terminan siendo seducidos e impulsados a cometer el acto pecaminoso. Así le pasó al pobre Acán. Al final, si usted lee la Biblia o ha tenido la oportunidad de leer la Biblia en este capítulo, se va a dar cuenta que al pobre Acán lo terminaron apedreando por el pecado que había cometido. Y así pasa muchas veces con muchas personas. Ahora, lamentablemente vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado, un mundo anticristiano que poco se presta a la santidad, y estamos bombardeados por tantas cosas. Sin embargo, debemos pedirle a Dios esa fortaleza espiritual para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón, y no permitir que estas cosas llenen nuestra mente y roben nuestra atención para que después nos capturen y seamos presas de ello. De hecho, Martín Lutero dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos aniden en mi cabeza. Y es cierto, uno no puede evitar que los pájaros vuelen, ellos andan volando y vuelan sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que ellos lleguen a nuestra cabeza y aniden. Y lo mismo es con los malos pensamientos. Uno no va a poder evitar que los malos pensamientos anden alrededor de nuestra cabeza, digámoslo así, pero sí podemos evitar que ellos aniden en nuestra cabeza. No permitamos que a través de los deseos de los ojos el enemigo nos seduzca para que al final terminemos atrapados en esa mentira que es el pecado. Y finalmente tenemos la otra área a través de la cual Satanás nos tienta, que es la vanagloria de la vida. Es decir, aquí Satanás tienta nuestro orgullo, nuestro deseo de superioridad. Y podemos ver un buen ejemplo de esto allá en 2 de Crónicas capítulo 26 versículo 16. Aquí nos habla del rey Urías. El rey Urías fue un gran rey, un rey que, si ustedes tienen la oportunidad de leer el segundo libro de Crónicas, se van a dar cuenta que hizo grandes obras, grandes cosas para Dios. Dios lo usó poderosamente. Lamentablemente, el haber sido usado y prosperado en la forma de cómo Urías lo hizo, llenó su corazón de vanagloria. Y es así como vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, el pecado de su vanagloria. Oiga lo que dice, y aquí está hablando acerca del rey Urías. Dijo, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esto es una triste historia, porque vemos como un rey que comenzó bien y fue extraordinario la forma de cómo Dios lo prosperó y lo usó y venció sobre todos sus enemigos. Hizo grandes obras. Es increíble lo que el rey Urías hizo. Yo les recomiendo su lectura para que conozcan lo que este hombre hizo realmente en vida a través del respaldo de Dios. El problema es que no cuidó su corazón, y por todo el éxito que Dios le había dado, su corazón se enalteció, pero para su ruina, porque se creía tan grande, se creía el gran ungido de Dios, que un día decidió entrar en el templo a quemar incienso en el altar, cuando esto era, de acuerdo a la ley levítica, una responsabilidad exclusiva de los levitas, de los sacerdotes. Nadie podía quemar incienso a menos que fuese un sacerdote. Pero al rey Urías no le importó, y él dijo, bueno, yo soy el ungido de Jehová, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y al final Dios le dio una lepra en la cara que lo condenó, y al final terminó viviendo aislado de todo el pueblo. Pero aquí vemos cómo la vanagloria de la vida, cómo su corazón se enalteció para su ruina. Y así pasa con el ser humano. Muchas personas a veces se olvidan que todo lo que tienen, todas sus grandezas, sus posesiones, su riqueza, su poder, su autoridad, le han sido dadas de parte de Dios. Y a veces estas personas se creen superiores a los demás y ven con menosprecio, con desdén a las personas, y eso es para su propia ruina. Tristemente, a veces incluso ocurre en las iglesias. A veces hay personas que han recibido tal vez algún privilegio especial o algún puesto en la iglesia y comienzan a considerarse superiores a los demás y quieren ser vistos por los demás y aman ser vistos por los demás. Pero debemos cuidar nuestro corazón que esto no pase, porque esto es la vanagloria de la vida. Es Satanás el cual nos está seduciendo de esta forma. La mujer fue tentada de esta forma porque dijo, no solo vio que el árbol era bueno para comer, no solo vio que era agradable a los ojos, sino que también vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría.
vida. Y aquí vemos la vanagloria de la vida. Así que debemos pedirle a Dios para que nos ayude a no caer en estos pecados, a no ser seducidos por el enemigo de esta forma. De hecho, nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo que tenemos para vencer este tipo de tentación, porque increíblemente la misma tentación a la cual la mujer fue sometida, la mujer y el hombre fueron sometidos en el huerto del Edén, y que es la misma tentación que en la actualidad nosotros los seres humanos somos sometidos. Esa misma tentación fue a la que se sometió Jesús. De estas mismas tres formas Jesús fue tentado, porque allá en Mateo capítulo 4 se nos narra cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aquí en Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante vemos la historia, cómo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y fue llevado por el Espíritu Santo, porque estaba en los propósitos de Dios el atravesar esta prueba, porque Jesús tenía que atravesar las mismas pruebas que Adán y Eva habían atravesado, solo que uno puede ver el contraste de escenarios, porque por un lado tanto Adán y Eva fueron tentados en el paraíso, en un lugar con un ambiente hermoso donde habían más árboles de donde podían comer, mientras que nuestro Señor Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, en medio de escorpiones, en un calor insoportable, ahí recibe la tentación. Entonces vemos el gran contraste que hay en los escenarios en cuanto a la forma de cómo Adán y Eva fueron tentados y cómo Jesús recibió también la tentación. Ahora Satanás viene y comienza a tentar a nuestro Señor Jesús de la misma manera, porque viene Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y aquí vemos cómo el enemigo, muy astuto, después de ver que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, era obvio que tenía hambre, y Satanás sabía que él era vulnerable al hambre. Por tanto, Satanás tienta ese deseo de la carne de Jesús, y a través de esta tentación vemos que esta es la tentación de la falta de confianza en Dios, para que Dios satisfaga todas nuestras necesidades. Satanás quería hacer que Jesús cayese en esa falta de confianza, y de una manera inapropiada él utilizara sus poderes para convertir las piedras en pan, y así dejar de esperar la provisión que Dios le habría de dar, porque más adelante vemos cómo ángeles llegaron y le sirvieron en el desierto después que él vence la tentación. Entonces esta es la tentación de la falta de confianza en Dios, para que satisfaga todas sus necesidades. Y uno debe tener cuidado, porque es cierto, los deseos de la carne van y tratan de que el ser humano satisfaga las necesidades que hay en su cuerpo, en su propia naturaleza, pero debemos aprender a confiar en Dios, sabiendo que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros, y debemos buscar, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, la forma de cómo satisfacer todas estas necesidades, y no confiar en Satanás y no permitir que Satanás nos seduzca. Al final, Adán y Eva fracasaron, pero Jesús fue victorioso. ¿Y cómo fue victorioso? Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 4 versículo 4, él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí viene Jesús y cita un pasaje que está en Deuteronomio, y si nos damos cuenta, derrotó al enemigo a través de la palabra de Dios, a través de citar el Antiguo Testamento, a través de citar la misma palabra de Dios. A diferencia de la mujer que se puso a discutir con Satanás cuando Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del fruto, en lugar de comenzar a hacer un diálogo con el diablo, lo que hizo Jesús fue reprenderlo. ¿Cómo? A través de citar la palabra infalible de Dios. Y de esa manera nosotros también tenemos que hacer, porque muchas veces van a venir tentaciones, seducciones fuertes a nuestra vida, pero es a través de citar la palabra de Dios que también nosotros podemos fortalecernos y reprender esa tentación. En segundo lugar, también Jesucristo fue tentado con la vanagloria de la vida, y eso lo vemos allá en Mateo capítulo 4 versículo del 5 al 7, que dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Aquí viene el diablo y es muy astuto. Y como ve que Jesús le respondió con la palabra de Dios, dijo el diablo, bueno, como sabe Biblia, entonces también le voy a sacar la Biblia. Y saca un versículo de la Biblia que está en los Salmos, me parece, y lo aplica de una manera tergiversada para tratar de engañar a Jesús. Y le dice, mira, escrito está, si eres el Hijo de Dios, realmente échate abajo, porque la Escritura dice que a sus ángeles va a mandar y van a impedir que estos hagan que tu pie tropiece. Así que si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Y aquí vemos la tentación de la excesiva confianza que lleva a las personas a confiar demasiado en sus capacidades y desafiar a Dios para que cumpla sus promesas. Esto es la vanagloria de la vida, porque Jesús pudo haber cedido. Imagínense a Jesús parado en el pináculo del templo. El templo era el edificio más alto que había en aquel entonces, y generalmente el templo estaba lleno de judíos, lleno de personas. ¿Y qué tal si Jesús accedía y se tiraba y Dios enviaba a sus ángeles y en medio de toda la gente ese gran espectáculo ocurría? Definitivamente Jesús iba a ser considerado un ser divino, pero Jesús no cedió ante la vanagloria de la vida, sino que vino y le respondió, bien has dicho, pero también está escrito, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque aquí lo que Satanás quería hacer era obligar a Dios, obligar al Padre a actuar y cumplir una promesa, pero de una manera caprichosa, de una manera que no era prudente, de una manera que Dios no lo había establecido. Así que una vez más vemos cómo Jesús venció esta tentación de la vanagloria de la vida, y finalmente Jesús también venció la tentación de los deseos de los ojos, porque el diablo hizo un tercer intento, y allá en Mateo capítulo 4 versículo 8 al 11 vemos que el diablo lo llevó otra vez a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y entonces dice que el diablo le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Así que vemos aquí como a través de los ojos el diablo le mostró todos los reinos de la tierra, le mostró su poderío, le mostró sus riquezas y le mostró, mira, no es necesario que hagas esto, no es necesario que vayas a la cruz, que pases estos 3 años difíciles de sacrificio y de entrega. Es más, aquí están todos los reinos que me han sido entregados. Adórame, arrodíllate ante mí, adórame y te entregaré todo esto, porque a mí se me ha sido entregado. Esa era la tentación que Jesús estaba recibiendo. Sin embargo, Jesús estaba muy claro que es cierto, él había venido a este mundo para heredar el reino que su padre le había prometido, pero no iba a ser de esa forma, iba a ser por el camino de Dios, que era un camino un poco más largo que llevaría a la cruz, y luego en el milenio él va a establecer su reino milenial aquí en la tierra, y ahí se van a cumplir todas estas profecías donde él reinará sobre todos los reinos de la tierra. Pero Satanás le estaba ofreciendo un atajo, y nosotros debemos ser cuidadosos, porque Satanás también nos va a ofrecer atajos, nos va a ofrecer formas más rápido de obtener aquellas cosas que quizás nosotros deseamos, pero debemos tener cuidado, porque todo es un engaño que nos puede conducir a la ruina total. Al final vemos cómo Satanás tentó a Jesús a través de los deseos de los ojos, y esta es la tentación de la falsa confianza que hace que confiemos más en las cosas que vemos que en las mismas promesas de Dios. Confía en Dios, no importa la situación que esté atravesando, no importa que todo vaya de mal en peor, no importa el atajo que el enemigo le esté mostrando, no se rinda, sino que aférrese a las promesas de Dios y espere en él, porque Dios hará cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de nosotros si sabemos esperar confiadamente en sus promesas. Al final el Señor reprendió a Satanás con la palabra de Dios y le dijo, diablo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, y el diablo lo tuvo que dejar. Así que vemos cómo Satanás usa estas estrategias para tentar. Las utilizó contra nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús venció. Y vemos cómo fue Eva y Adán tentados a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y también hoy por hoy, según el apóstol Juan en su primera carta, nos dice que somos tentados de la misma manera. Así que debemos cuidarnos y debemos esforzarnos por no caer en esta trampa. Ahora, lamentablemente el hombre fracasó y cayó en pecado, y la caída del hombre debido a la entrada del pecado al mundo trajo serias consecuencias
consecuencias. La primera consecuencia es que ellos perdieron su inocencia. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó inocente, es decir, era incapaz de hacer lo malo porque no conocía, sus ojos no habían sido abiertos. Pero cuando comió el fruto, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, conoció entonces el bien y el mal, y el pecado entró en él, y como consecuencia su naturaleza tendió a ser mala, a inclinarse más por el pecado. Y dice la Biblia que entonces entendieron que estaban desnudos y les dio vergüenza y se cosieron hojas de higuera para hacerse delantales porque les daba vergüenza, porque la inocencia la habían perdido. Hoy por hoy uno sabe que el ser humano está perdido en sus delitos y pecados. La naturaleza pecaminosa está en cada ser vivo, en cada ser humano, y es una tendencia natural a hacer solo lo malo, a cometer solo pecado, porque esa inocencia se perdió en el huerto del Edén. De igual manera, el hombre pierde su comunión con Dios, porque allá en Génesis capítulo 3 versículo 8 al 9 dice que ellos oyeron la voz de Jehová su Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Dios los llamó y llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios llamaba al hombre. Dios sabía lo que el hombre había cometido, pero Dios quería hacer que el hombre reconociera su error. Antes el hombre tenía una plena comunión con Dios, pero desde el momento que pecó, esa comunión se rompió totalmente, de tal manera que ahora el hombre se esconde de Dios, y desde entonces Dios le está preguntando al hombre: ¿dónde estás tú? Porque esa es la pregunta que Dios tiene para todos, toda la humanidad en esta actualidad. ¿Dónde está el hombre? Porque el hombre está escondido por causa de sus pecados, y esa comunión que existía al principio se rompió porque el pecado entró a la vida del ser humano. Y finalmente, otra de las consecuencias de la caída del hombre que vemos aquí en Génesis capítulo 3 es que el hombre es incapaz de reconocer su error. Esto es lo más terrible que existe. El hombre, sin la intervención divina en su naturaleza original pecaminosa, es incapaz de reconocer su error. Dice Génesis capítulo 3 versículo 10 al 13: y él respondió. Aquí el hombre va a responder cuando Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? Viene y el hombre le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, y oiga lo que dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así que aquí vemos cómo el ser humano evade la responsabilidad de su error, de su pecado. En primer lugar, el hombre le echó la culpa a la mujer cuando Dios le dijo al hombre: ¿qué es lo que has hecho? Vino el hombre y le dijo que la verdad que la mujer me dio del fruto y yo comí. Y viene Dios y le pregunta a la mujer: ¿y qué es lo que tú has hecho? Le dice la mujer: a la serpiente me engañó y comí. Así que nadie se hizo cargo del pecado que habían cometido. Nadie tomó en cuenta la responsabilidad. Así que a partir de este momento, la naturaleza humana se corrompe por total. El hombre pierde su inocencia, pierde su comunión con Dios e es incapaz de reconocer su error. Y esa es la naturaleza actual del ser humano. Y con esa naturaleza nacemos totalmente desviados de los caminos de Dios. Como dice Pablo en Romanos: no hay justo, no hay ni siquiera uno, porque todos se han desviado, cada quien agarra por su lado, por el lado que más le conviene, pero es consecuencia del pecado. Ahora, muchos se han preguntado por qué Dios permitió que esto pasara. Muchos podían preguntarse: mire, y si Dios lo sabía todo, ¿y por qué puso ese fruto en el huerto? ¿Por qué permitió que la serpiente los engañara? ¿Por qué creó Dios a Satanás si sabía que se iba a revelar y solo iba a servir para arruinarle la vida al hombre? ¿Por qué Dios lo permitió? La verdad que muy pocas respuestas quizás satisfactorias podemos dar, porque nadie conoce la mente de Dios. Él es soberano, infinito, poderoso, y ¿quién puede cuestionar su enorme sabiduría? Aún lo más inteligente del hombre, lo más sabio, es considerado como nada delante de su presencia. Así que difícilmente podríamos cuestionar a Dios. Pero si hay algo que sí podemos afirmar de esto, es que Dios tomó la decisión de crear al ser humano, y muchos han dicho, muchos apologistas han dicho que el sello de perfección en el hombre que Dios dio es la capacidad
capacidad de elegir, el libre albedrío, porque cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, le dio libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir amarlo o no amarlo, la capacidad de decir obedecerle o no obedecerle. Dios sabía obviamente de antemano que el hombre le iba a fallar. Dios pudo haber decidido en aquel momento, no lo voy a crear porque al final va a decidir el mal, pero Dios en su infinita misericordia creó al ser humano y ahora a través de Cristo nos da la oportunidad de volver nuevamente a este diseño original de Él. Así que el sello de perfección de Dios en el hombre radica en la capacidad de elegir entre el bien y el mal, porque muchos afirman que si Dios hubiese creado un robot, alguien que solo era necesario programarlo para hacer lo que Él quería, este hecho de crearlo de esta forma hubiese sido una decisión amoral, y Dios realmente fue bueno en gran manera y ha sido bueno con todos nosotros, que decidió crear al hombre con la capacidad de elegir. Lamentablemente el hombre escogió desobedecer a Dios, y consecuencia de esto Dios también dictó algunas sentencias. En primer lugar, vemos las sentencias en contra de Satanás y la serpiente. La serpiente fue el animal que Satanás utilizó en el huerto del Edén, y muchos dicen que la serpiente no es el animal que hoy conocemos, aunque de esto no hay mucha evidencia bíblica, pero sí opinan por esta sentencia que da que al principio la serpiente no se arrastraba en la tierra, porque aquí Dios la condena por lo que había hecho a arrastrarse sobre su pecho y comer polvo todos los días de su vida. Entonces está dando una descripción de la serpiente que hoy conocemos, todo porque fue el animal que Satanás utilizó, porque la Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo. Y oiga bien, dice que los animales del campo, dando a entender que era un animal que habitaba en medio del campo junto con otras criaturas domésticas. Pero por otro lado, también la sentencia va dirigida a Satanás, porque luego viene y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y aquí aparece la primera profecía mesiánica, que de alguna manera está condenando o dando su sentencia en contra de Satanás, pero al mismo tiempo está dando la primera promesa mesiánica, la primera profecía del Mesías, del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Génesis capítulo 3 versículo 15 lo podemos encontrar, y aquí lanza un rayo de luz a todo este panorama oscuro, porque estamos viendo el hombre que ha caído en desgracia. La creación de Dios se había arruinado totalmente, pero Dios no deja a su creación abandonada, sino que lanza un rayo de esperanza y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es esta simiente de la cual está hablando? La simiente de la mujer es Jesucristo, y le dice que la serpiente le iba a herir en el calcañal, pero la simiente de la mujer, que es Jesucristo, le aplastaría la cabeza. Es decir, Jesucristo, el Mesías, le daría un golpe de muerte, mientras que Satanás apenas le iba a herir el calcañar. Así que vemos aquí cómo Dios dirige su sentencia contra la serpiente y contra Satanás. También dirige la sentencia contra la mujer. Allá en Génesis 3:16 dice que le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos dos cosas. Uno, que a partir de este momento entendemos que los partos de la mujer iban a ser con mucho dolor, y la Biblia lo dice desde el libro de Génesis, como consecuencia del pecado, de la decisión que había tomado la mujer de desobedecer a Dios. Y dice en segundo lugar: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Otra versión lo traduce de otra forma y dice que la mujer trataría de someter al hombre, a querer controlar al hombre, pero al final el hombre la iba a terminar sometiendo a la fuerza a ella. Así que de alguna manera aquí vemos algo que ha pasado a lo largo de la historia, y quizás, bueno, no quizás, sino que es consecuencia de el pecado que se cometió al principio, porque hemos visto también cómo lamentablemente la mujer ha sido maltratada y ha sido relegada a un plano en segundo lugar, y muchas veces se ha visto como el sexo débil o
como el sexo que no tiene los mismos privilegios que el hombre tiene, o los mismos derechos, mejor dicho, los mismos derechos que el hombre tiene. Pero todo esto es consecuencia de todo esto que se desató aquí en el huerto del Edén por la desobediencia que la mujer tuvo al comer del árbol prohibido y dar ese fruto también a su esposo, que era Adán. Así que de alguna manera aquí vemos la sentencia que Dios da en contra de la mujer, y finalmente tenemos la sentencia del hombre. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que aquí vemos la sentencia del hombre, y aquí lo que Dios está haciendo es que el hombre a partir de este momento tenía que trabajar, pero a diferencia de antes, los resultados de su trabajo no se iban a ver recompensados en la misma medida de su esfuerzo, porque no es que el trabajo no existiese antes. Ya vimos que Dios plantó un huerto en el Edén y puso al hombre ahí para que lo cuidase y lo labrase. O sea, el trabajo ya existía y era una bendición. Bueno, sigue siendo una bendición. Ahora, el problema aquí es que a partir de este momento el hombre se iba a esforzar, y el campo, en lugar de producirle los frutos, le iba a producir espinos y cardos, y con el sudor de su rostro iba a comer el pan hasta que él muriese. Así que aquí vemos la sentencia en contra del hombre, y al final vino Dios y tuvo que sacrificar animales para quitarle los delantales de hojas que ellos habían hecho, y los cubrió con pieles de animales. Tuvo que ocurrir un sacrificio, tuvo que morir alguien, un animal. No sabemos qué clase de animal fue el que fue sacrificado para que Dios pudiese vestir con esas pieles a Adán y Eva. Y de alguna manera también esto nos muestra de manera simbólica el sacrificio de Cristo, de cómo el sacrificio de Cristo viene a limpiar nuestros pecados, y no como la religión del hombre lo hace, que solo quiere cubrir, como Adán y Eva intentaron cubrirse haciendo delantales con hojas. De manera ineficaz se cubrían su pecado, pero la muerte de Cristo es perfecta y nos ayuda en todo eso. Ahora bien, al final, allá en Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24, vemos cómo el hombre es expulsado finalmente del Edén. La sentencia final es que el hombre sea expulsado. El hombre y la mujer son expulsados del Edén, y Dios decide poner en el Edén dos querubines con espadas para proteger el árbol de la vida, porque el árbol de la vida tenía un fruto que al comerse hacía que la persona viviera eternamente. Ahora, Dios no quería que el ser humano, que estaba ya dañado por el pecado, viviese para siempre, y por eso colocó querubines que cuidasen y custodiasen este árbol, y una espada encendida dice que se revolvía por todos lados. Al final, el hombre y la mujer fueron echados del Edén, y aquel hermoso paraíso se perdió, y aquel árbol de la vida se perdió, y todo lo que Dios le había dado finalmente se perdió por causa del pecado. Sin embargo, aunque esta historia es triste y hace ver que la humanidad está perdida, porque por causa del pecado, por causa de la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo, y hoy vivimos en un mundo de maldad, de injusticia, donde pareciera que todo está perdido. Sin embargo, Dios ha provisto un plan de salvación, porque donde el primer Adán fracasó, Dios envió a su segundo Adán, y este segundo Adán fue victorioso en todo. ¿Quién es este segundo Adán? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí hace una comparación entre el primer Adán, que es un alma viviente, que es Adán en el huerto del Edén, pero el postrer Adán, es decir, el segundo Adán o el último Adán, es espíritu vivificante, porque Cristo Jesús trae vida eterna a nuestras vidas. Y no solo eso, sino que también Pablo dice en Romanos 5:18, siempre hablando acerca del primero y el segundo Adán: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de
la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque lamentablemente el primer Adán fracasó y el pecado entró a la humanidad, pero el segundo Adán vino y, como ya vimos anteriormente, fue tentado a través de las mismas tentaciones, seducido a través de las mismas tentaciones que el primer Adán, con la única diferencia que el segundo Adán fue victorioso y ahora puede darnos vida eterna a todos aquellos que queramos escapar de las consecuencias del pecado. Ahora hay esperanza para el hombre. Alguien dirá: qué triste la historia, qué triste la situación, qué triste desenlace. Y es cierto, qué triste que el hombre perdió todo lo que Dios le había dado, pero déjeme decirle, podemos recuperarlo, y el primer paso es acercarnos a Cristo para que Él transforme nuestro corazón, nos dé vida eterna y comience un proceso de restauración donde Él nos llevará de victoria en victoria, venciendo las tentaciones, venciendo las pruebas, hasta que finalmente nos llame a su santa presencia, donde llegaremos a la estatura del varón perfecto, y ahí ya no habrá más llanto, ya no va a haber más tristeza, sino que un gozo eterno, y estaremos cara a cara delante de aquel que nos ha dado vida eterna. Al final, nuestro Señor Jesucristo promete volvernos a dar del fruto del árbol de la vida, aquel árbol que les conté que se perdió en el huerto, el árbol que tenía el fruto de la vida. Este mismo árbol va a aparecer allá en la Nueva Jerusalén, allá en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 al 5. El apóstol Juan está maravillado viendo lo preciosa, lo hermosa que es la Nueva Jerusalén, aquella ciudad adornada de oro y una serie de piedras preciosas, y en medio de la ciudad dice que había un río hermoso, y junto a este río había un árbol, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ahí dice el apóstol: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y ya no hay necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará todo y reinará por los siglos de los siglos. Así cierra el libro de Apocalipsis. Así será el destino que nos espera a aquellos que decidamos creer en Jesús. Usted se ha preguntado por qué vivimos en un mundo de maldad, por qué hay tanto sufrimiento, por qué las cosas a veces no salen como nosotros lo esperamos, por qué a veces hay injusticia, y estas injusticias muchas veces ni siquiera se pagan. Bueno, es por causa del pecado. Ahora, Dios no lo diseñó así. Sin embargo, Él permitió que el hombre decidiera entre servirle y amarlo o desobedecerle. El hombre decidió desobedecer. Ahora, Dios advirtió y le dijo: no comas del árbol, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Dios le hizo la observación como la hace ahora nosotros. Él dice que la paga del pecado es la muerte. Lamentablemente, el hombre muchas veces sigue decidiendo desobedecerle, y la paga del pecado es muerte. Pero hay esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Venga Jesús hoy, conviértase a Cristo, afirme su esperanza en Jesús, afirme sus intenciones en Cristo Jesús, y un día podremos comer del árbol de la vida, de ese precioso fruto que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en la eternidad. Así que oremos en esta noche y démosle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por este tema que hemos tocado en esta oportunidad. Te bendecimos, Señor, en gran manera. Te pedimos tu ayuda, Señor, porque la verdad que hoy vivimos en un mundo lleno de maldad, un mundo que nos puede desalentar, nos puede desanimar. Mira, Señor, que a lo mejor quizá hay hermanos y hermanas que están desanimados, o que han menguado su relación contigo, o han retrocedido, o están pensando en retroceder. Pero yo te pido por ellos, para que esta palabra los anime a seguir adelante, porque es una lucha constante donde Satanás está tratando de seducirnos para no hacer lo correcto, para alejarnos de ti. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a atesorar esta palabra bendita, a creer en tus promesas, para poder romper esas cadenas del pecado que nos puedan atar aún a este mundo, y poder rechazar las insinuaciones del enemigo. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén y amén.